Bien, vamos a meditar con la ayuda del Señor en el libro de Job. Y vamos a hacerlo basados en el capítulo 38, los versículos del 1 al 7 y del 34 al 41. Job 38, del 1 al 7 y del 34 al 41, dice así: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Saltamos al versículo 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos, quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? No sé cómo se ha quedado el cuervo. Es la respuesta que Dios da a Job. Bueno, para entender este libro, y quizás el título, os puedo adelantar que el título que he puesto en esta reflexión, en esta meditación, es la revelación de Dios en el sufrimiento, a través del sufrimiento. Así es que para entender bien este libro de Job, tenemos que empezar por el capítulo primero, donde da a conocer el carácter ejemplar de Job. Job es un hombre extraordinario, con un carácter ejemplar. Y además, esto es reconocido, no son palabras de Job, no son la opinión de los demás, sino que Dios mismo, en el versículo 8, lo reconoce. Reconoce que Job es un hombre ejemplar. Pero Dios permitió que Satanás, uno de sus servidores celestiales, robara a Job, quitándole su riqueza, quitándole su familia, en el versículo 30 al 21 del capítulo 1, y finalmente le quita la salud en el capítulo 2 del versículo del 1 al 10. Así es que los capítulos anteriores a este, que con la ayuda del Señor vamos a meditar, van del capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 37, versículo 24, pues nos relatan las conversaciones que mantuvo Job con sus amigos. El argumento en las conversaciones de los amigos de Job, dicen ellos que están convencidos de que Dios prospera a los inocentes y castiga a los culpables. O sea, pretenden convencer a Job de que debe haber cometido un horrible pecado para que le ocurra lo que le está ocurriendo y que consecuentemente tenía que arrepentirse. Bueno, Job se niega rotundamente en reconocer ese pecado porque creía en su inocencia. Nosotros sabemos que es verdad. Cuando leemos el capítulo primero, nos damos cuenta que efectivamente Job no tenía ningún motivo por el cual tenía que arrepentirse. Así es que, en medio de ese planteamiento que tenemos en estos versículos, pues vamos a fijarnos un poco en el contenido de esas conversaciones que mantiene Job. Y durante todo ese tiempo, son meses y seguramente años, Dios permanece callado. No dice absolutamente nada.
Bueno, hemos de tener presente, hermanos, que las pruebas tienen un propósito en la vida de los hijos de Dios. Y en el transcurso de las pruebas que tenemos que sufrir, pues se lleva a cabo un silencio que además vemos en Job, pero también en nuestra propia experiencia, los silencios de Dios tienen una razón de ser. Los silencios de Dios, cuando ha pasado la prueba, resultan en realidad lecciones que nos permiten crecer en el conocimiento que tenemos de Dios y también crecer en conocernos a nosotros mismos. Es en medio de las dificultades, es en medio de la mala mar que los marineros se ven si son buenos marineros o malos marineros. De modo que el silencio de Dios en realidad se convierte en un altavoz para nosotros, en algo evidente que escuchamos. De todas formas, las dificultades que tiene que someterse, se ver sometido a la fe de Job, produce en Job quejas. Pues como nosotros muchas veces también nos quejamos. Al principio Job soportó las calamidades con una sumisión que es realmente sorprendente. Capítulo 1, versículo 21, si lo tenéis ahí, podéis verlo, que dice: el Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, creo que es toda una lección para nosotros. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Bueno, Job lo acepta de buen grado. Pero a medida que la miseria se prolongó durante meses, Job empezó a tener dudas. La confianza en Dios empezó a flaquear. Dios no está a favor mío. Dios se ha olvidado de mí. ¿Lo habéis oído alguna vez? O quizás lo hemos pensado también en nuestra vida personal, ¿no? Bueno, pues cuando Job se defendió de la mala teología que sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, pues él dijo cosas sobre Dios que no eran verdad. Y empezó a insistir en su propia justicia de Dios. Nada nuevo, ¿verdad? Algo muy normal, en el cual también seguramente podemos vernos reflejados nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 23 y 24, él dijo: ¿cuáles son mis pecados y delitos? ¿Cuáles son mis crímenes? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué me tratas como un enemigo? Evidentemente tenía motivos para pensar de esta forma. Job solo podía pensar, estaba ignorando su fidelidad y lo estaba tratando como si fuera un enemigo. Eso él lo está asumiendo de esta forma. De todas formas, en el capítulo 19, versículos 25 al 27, llegó a confesar: yo sé que mi defensor vive y que él será mi abogado. Yo, en persona, veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo yo mismo, no un extraño. Era un hombre de fe, un hombre que tenía las ideas muy claras. Pero para él, de momento, Dios le estaba tratando como un enemigo. Lo que estaba ocurriendo no era algo que fuera halagüeño. No lo estaba tratando, según él, como un hijo. Y hemos de comprender que es lógico, ¿no?, que lo pensara así. De modo que, pues, se quejaba ante Dios. Dice: ojalá supiera yo dónde encontrarlo. Y cómo es en el capítulo 23, versículos 3 y 4. Dice: ojalá supiera yo dónde encontrarlo y cómo llegar a donde vive. Presentaría ante él mi caso, pues me sobran argumentos. Dice en el 24:1. ¿Por qué el Todopoderoso no pone fecha a sus acciones para que sus amigos puedan verlas? Está realmente viviendo un conflicto espiritual, material, intelectual muy fuerte. Ahora, ¿cuál era la teología de los amigos que vienen a traerle consuelo y que hacen todo lo contrario? Porque estaban utilizando una teología superficial. Los tres amigos de Job habían adoptado la posición de que la severidad del sufrimiento de Job tenía que deberse, como apuntábamos antes, a algún pecado en su vida. Y por eso Dios lo está castigando. Pero Job los hace callar
y les demuestra que no hay ninguna relación en este mundo entre la justicia y la prosperidad o entre la maldad y el sufrimiento. Son dos cosas que están ahí. A menudo los justos sufren más que los malvados, ¿verdad? A veces decimos, soy un hijo de Dios, ¿y por qué está ocurriéndome esto? En cambio vemos a otros que no tienen temor de Dios y las cosas les van bien. Bueno, este argumento de Job frente a sus amigos, pues les da en la morra, podríamos decir, y tienen que callar. Job logra la victoria sobre la teología superficial de sus amigos. En este pasaje, pues, vemos la condición humana. En los capítulos del 32 al 37, para llegar al capítulo que vamos a meditar después, aunque ya estamos meditándolo, porque estamos planteando toda la situación de Job, pues el amigo más joven, otro amigo que vino a visitarlo, un tal Eliú, reprende tanto a Job como a sus tres amigos anteriores que han estado hablando. Estos tres amigos no habían podido explicar el sufrimiento de este buen hombre con su teología. Todos sus argumentos no servían de nada. Además, Job había dicho cosas imprudentes. Habían provocado a Job y había dicho cosas presuntuosas, cosas que tenía que haber callado, cosas sobre Dios que no correspondía a un hijo de Dios. ¿Y todo eso para qué? Para autojustificarse. Hermanos, es bueno que vayamos haciendo un autoanálisis, porque seguramente nosotros también actuamos como actuó Job y quizás en alguna ocasión también como sus amigos. La reprensión y el consejo de Eliú estaba muy claro. La idea de Eliú es que Job es un hombre justo, aunque no perfecto. Pero es amado por Dios, según Eliú. Y además Eliú le dice algo interesante, es que Dios le está tratando no le está tratando como su enemigo, sino como a un hijo, como a un amigo. Eliú va afinando sus conceptos. Dios originalmente permitió que los sufrimientos de Job empezaran para demostrar a Satanás, como sabemos en el capítulo 1, y a los ejércitos del cielo que Job apreciaba más la dignidad de Dios que sus posesiones, que su familia, que sus riquezas. Ese fue el argumento del capítulo 1 de Dios con Satanás. Y Job demostró que realmente amaba a Dios más que todo lo demás en el mundo. Pero había otro propósito que Dios buscaba lograr al permitir que este sufrimiento se prolongara durante muchos meses. Ese propósito, según Eliú, era eliminar el residuo de orgullo que había en la vida de Job. Un residuo que yacía dormido en lo más profundo de su vida. Y yo me gustaría que eso, por lo menos mientras yo meditaba esto, me lo estaba aplicando a mí mismo. Porque seguramente en lo más interior nuestro hay residuos que no corresponden a la voluntad de Dios. Job se vio tan afectado por el sufrimiento que entonces se le despertó el sentimiento de orgullo en su vida. Yo no he hecho nada, yo no merezco esto. Y se reveló cuando Job trató de autojustificarse ante Dios. La realidad es que había un doble propósito para el sufrimiento en la vida de Job. Lo que hemos visto hasta ahora es que el sufrimiento de Job tenía una doble explicación. Al principio su propósito era demostrar el valor y la gloria de Dios, y el otro propósito era para Job, que era el de mejorar la justicia de Job. Dios sí que tenía un propósito en todo esto. Su castigo, o sea, su sufrimiento no era un castigo. No era señal de la ira de Dios contra Job. El dolor de Job no era el dolor del látigo del verdugo, sino el dolor del bisturí del cirujano, que viene a curar algo que había en la vida de Job. Eliminar la enfermedad del orgullo es lo más amoroso que Dios podía hacer. Hermanos, para eso no importa el costo. Dios limpiará nuestra vida, Dios trabajará, Dios usará el bisturí. No importa el sufrimiento que pueda suponerle. Fijaros lo que decía nuestro Señor Jesucristo.
Es mejor sufrir el intenso dolor de arrancarse un ojo que permitir un pecado en el corazón. Son palabras de nuestro Salvador. Es mejor entrar sin un brazo al cielo que con los dos y condenarnos. Debemos de saber que la santificación supondrá dolor en esta tierra. Vivir con el carácter de Dios va a provocar la incomprensión de nuestros semejantes, porque no aborrecemos al pecado, nos cuesta. No valoramos la santidad como la valora Dios. Nos resulta algo difícil de entender. Bueno, examinémonos, hermanos, cuidadosamente en este sentido a nosotros mismos. ¿Hasta qué punto odiamos al pecado? Bueno, esta es la situación en que se encuentra Job. Después de escuchar a sus tres amigos y a Eliú, el último, y entonces cuando está terminando de hablar Eliú, empieza a venir una tormenta, empieza a venir un torbellino. Desde el torbellino Dios habla. Se forma una tormenta y Dios reprende a Job. Bueno, hacia el final del discurso de Eliú, pues se acercaba esa tormenta, y cuando describió cómo se despejaba la tormenta, pues probablemente mencionó antes que la tormenta se hubiera despejado. Y desde esa misma tormenta Dios habla a Job. Es como si Eliú sintiera la cercanía de Dios en esa tormenta y llevara sus palabras a... Dice el 38-41 que del torbellino viene la voz de Dios a Job. En el capítulo que hemos leído, 38, versículos 1 y 2, empieza a hablar Dios. Hasta aquí han hablado los amigos y él ha estado escuchando y ya han tenido un debate muy interesante, pero que no podemos dedicarnos, pero podéis leer en casa a ver cuál es los argumentos de cada uno. Pero aquí Dios le habla. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Bueno, hermanos, el torbellino se asocia en la palabra de Dios con la presencia de Dios, ¿verdad? Fijaros, Elías, ¿cómo fue la presencia de Dios? Con un torbellino, ¿verdad? En el Salmo 77, 18 y en el 1.3 dice que la presencia de Dios está en el torbellino. En Isaías 66, 15, Jeremías 4, 13 y 23, 19, dice que la venida de Dios será como un torbellino. Y también tenemos otro texto en Ezequiel 1.4, donde se nos dice que Dios se le apareció a Ezequiel en un torbellino. O sea, se podría pensar que Dios está criticando las palabras de Eliú aquí, pero no es así. Está hablando a Job y está criticando a Job. Lo sabemos porque en el capítulo 42, Job, en el último capítulo, en el versículo 3, hace referencia. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea, Job entiende que Dios le está diciendo a él, no a Eliú, sino que le está haciendo una reflexión personal. Y en los versículos 2 y 3 vemos como Dios le dice a Job: ven para aquí que vamos a pasar cuentas. Vamos a hablar tú y yo. Le dice: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Job responde, hemos visto en el capítulo 42, versículo 3, ¿quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no he entendido, que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Así que las palabras de Dios en este capítulo 38 hasta el 41 no son la reprensión a Eliú. Y en ninguna parte Dios reprende o critica a Eliú, porque Eliú había tenido razón en sus argumentos. Y Job escucha y acepta en silencio todas las cosas que están ocurriendo en ese momento. Dios habla a Job, Dios nos habla a nosotros.
Dios se dirige a cada uno de nosotros con esta conversación. Vemos, pues, que todos los personajes en esta historia oscurecen el consejo con palabras sin sabiduría. Hermanos, a veces podríamos guardarnos nuestros consejos, porque muchas veces creemos y estamos equivocados. Cada uno de ellos, Job, Elifaz, Bildad, Zofar, incluso Eliú, hablaron sin el conocimiento correcto de lo que sabemos sobre Job en el capítulo 1. O sea, ellos pensaban que había algo que no estaba bien. Y dice pues en el capítulo 38 que estamos meditando en el versículo 3, muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. Dios ha ido muy lejos cuestionando a Job. Dios esperaba, o sea, Job cuestionaba a Dios y había ido muy lejos cuando cuestionaba a Dios. Dios esperaba que valoraran que había aspectos del problema que eran conocidos para Dios y desconocidos para ellos, porque estos aspectos daban sentido a lo que aparentemente no tenía ningún sentido. Muéstrame ahora tu valentía. Muéstrame ahora que eres un hombre. Job se había quejado ante Dios como si estuviera luchando con él. No se había dado cuenta que estaba luchando con Satanás. Era Satanás quien estaba tentando a Job, no era Dios. Hermanos, a veces el diablo se presenta como ángel de luz y nos crea problemas y dificultades y podemos llegar a conclusiones erróneas porque no somos conscientes que el que está enfrente es el diablo, no es el Señor. Ahora es el momento en que Dios quiere juzgar o va a juzgar a Job. Ahora es Dios quien habla e interroga. Hasta aquí ha estado callado, ha dejado que elucubraran. Las preguntas que Dios tenía para Job eran sencillamente imposibles de ser respondidas. Cuando lo hemos leído antes, pero ¿cómo puede ser tan profundo el pensamiento de lo que nos dice Dios allí? Pero tenían el propósito de hacer ver a Job que realmente no tenía ningún derecho de exigir a Dios una respuesta. En realidad la agonía de Job era que él sentía que Dios lo había abandonado, pero ahora, al escuchar la voz de Dios a través del torbellino, comprueba que Dios no lo había dejado, ni mucho menos. Dios estaba allí. A veces nosotros, las nubes nos dejan ver la presencia de Dios, ¿verdad? Job simplemente estaba abrumado por los misterios y las paradojas para las que no tenía respuestas. Pero llegó a entender que Dios sabe lo que hace en su universo. Y fijaros las ideas y las cosas que le dice Dios. Bueno, pues esta declaración nos recuerda que Dios puso los fundamentos en la tierra. Él es el creador del cielo y la tierra, como afirma Génesis capítulo 1. Y fijaros lo que hace Dios. Le dice a Job, los versículos del 4 al 7 de nuestro tema. Quiere que mire hacia su interior. Job, mírate a ti mismo. Y mira a tu alrededor. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir y quién fue el arquitecto que la hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? Entre paréntesis, deciros que la tierra es redonda. Y no sé, en medio del infinito, sobre qué descansa. Pero entonces, en aquel tiempo seguramente tenían todavía la idea de que la tierra era plana. O sea que realmente Dios ya está aquí diciéndonos cosas en un libro tan antiguo como Job, que la ciencia ha ido mostrándonos y haciéndonos entender. ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora entre la alegría de mis servidores celestiales? Y le dice Job, tú no estabas allí, no sabes cómo lo hice. Hermanos, esta conversación de Dios con Job realmente me pone la carne de gallina, ¿verdad? Pero también es una conversación que mantiene con nosotros. Ahora le dice Job, mira al mar. 38, del 8 al 11. Cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? Y ahora que sabemos que la tierra es redonda, a mí me extraña que el mar no se vaya de la tierra.
no se caiga. ¿Verdad? Hay cuestiones que surgen ahí. Bueno, cuando Dios dividió las aguas y separó la tierra del mar, como explica el libro de Génesis, dice Dios a Job, Job, fui yo. Yo establecí los límites, tú no. No estabas ahí, Job, y no sabes cómo lo hice. Bueno, Dios mira el alba, ahora mira hacia el cielo. ¿Alguna vez en tu vida has ordenado que salga la aurora y amanezca el día? ¿O que la luz se difunda por la tierra y los malvados vayan a esconderse? Son preguntas que tienen su enjundia, ¿verdad? Tú nunca lo hiciste, no puedes hacerlo, no sabes cómo hacerlo. Yo siempre lo he hecho, yo siempre lo haré. Hermanos, hay cosa más maravillosa que, sobre todo en vacaciones, levantarme temprano y ver cómo amanece, ver salir el sol. Es algo impresionante, realmente es fantástico. Y dice, y Dios lo va a hacer siempre. El versículo 16 al 18, Dios ahora le lleva al pensamiento de Job al fondo del mar, al fondo de los océanos. ¿Has visitado el misterioso abismo donde tiene sus fuentes el océano? ¿Has visto dónde están las puertas del tenebroso reino de la muerte? ¿Tienes idea de la anchura de la tierra? Dímelo, si en verdad lo sabes todo. Job, que estás argumentando y diciendo cosas. Job ni siquiera ha estado alguna vez en el fondo del océano. Bueno, y creo que hoy el mundo todavía ha podido llegar al fondo del océano, pero con máquinas, no con personas, ¿verdad? Es imposible. ¿Piensas que sabes lo suficiente para argumentar con Dios? Job está realmente escuchando, alucinando de lo que Dios le está diciendo. Ahora Dios le dice, mira, te he hablado de cosas que están a tu alcance. Ahora mira para arriba. Ya no se trata de ver el mundo inferior, lo que hay en la tierra, empieza a mirar en el mundo superior. Dice el versículo 19 al 21. Le pregunta a Job sobre el origen de la luz y la oscuridad. ¿En dónde están guardadas la luz y las tinieblas? ¿Sabes hacerlas llegar hasta el último rincón y que luego regresen a su casa? A lo máximo que hemos llegado a saber es que las tinieblas, ¿qué es? La ausencia de luz. Bueno, Dios le hace una pregunta. No sabes dónde está o cómo llegar allá, pero yo lo sé. Yo hice la luz. Dios es luz. Él hizo la luz. Entonces, en los versículos 22 al 30, Dios le pregunta sobre la nevada y el granizo, sobre la lluvia y la helada. ¿Has visitado los depósitos donde guardo la nieve y el granizo para enviarlos en tiempos de desgracia, en tiempos de batallas y de guerra? Todos conocemos la palabra de Dios y cómo Dios, pues, en Éxodo 9:24 explica que Dios envió granizo sobre Egipto, que en Josué 10:11 Dios dio la victoria a su pueblo a través del granizo. También en Isaías 28:2 encontramos lo mismo cuando nos habla de Gog y Magog. Bueno, y lo mismo se nos anuncia en el Apocalipsis, cuando se nos habla de la tierra y sobre la gran tribulación. Ahora le dice a Job, levanta tus ojos más, mira las constelaciones. ¿Eres tú quien mantiene unidas las Pléyades y separadas las estrellas de Orión? ¿Eres tú quien saca a su hora el lucero de la mañana? ¿Eres tú quien guía las estrellas de la Osa Mayor y de la Osa Menor? ¿Conoces tú las leyes que gobiernan el cielo? Leyes que ha creado Dios y que obedecen todos los astros, todas las Pléyades, todo el universo, con toda fidelidad. Bueno, como muchos en el mundo antiguo, Job podía entender el arreglo y los patrones del cielo estrellado. Era evidente, los tenían allí delante. Dios en esta sección echa por tierra mucho del pensamiento sobre la influencia que pueden ejercer todas esas cosas cuando nos hablan de los horóscopos. Cuando has nacido, ¿qué cosas te afectan? Bueno, hermanos, Dios está por encima del horóscopo y por encima de todas las cosas. Se puede observar cómo Dios destruye el exceso de confianza en la sabiduría humana. Porque Dios es el Señor, Dios es el sabio por excelencia. Pero no podía ni siquiera empezar a explicar las fuerzas naturales que gobiernan este universo.
las ordenanzas creacionales. No, ¿verdad? Entonces vuelve aquí abajo y hablaremos sobre la lluvia. Más argumentos de Dios para Job. ¿Puedes ordenar a las nubes que te inunden de agua? Si mandas al rayo que vaya a alguna parte, ¿acaso te responde aquí estoy a tus órdenes? ¿Quién es tan sabio que conozca el número de las nubes? Job no solo tenía autoridad sobre el cielo estrellado y las constelaciones, tampoco la tenía sobre las nubes y los relámpagos. No tenía poder sobre los fenómenos naturales, ni Job, ni los científicos hoy, hermanos. Ahí tenemos el volcán, viendo cómo la propia naturaleza va mostrando y el hombre que puede hacer. Bueno, es interesante ver que la ciencia moderna ha hecho un progreso, yo diría que es un progreso asombroso. Ha respondido a algunas de las preguntas que Dios hace a Job. Fijaros, la ciencia moderna entiende mucho más sobre las medidas de la Tierra. La ciencia moderna entiende mucho más sobre las fuerzas gravitacionales que mantienen la Tierra suspendida en medio, como hablábamos antes, ¿verdad?, del infinito. La ciencia moderna sabe mucho más sobre los sistemas meteorológicos e hidrólogos de la Tierra, pero solamente podemos decir si mañana lloverá o no lloverá, si va a llover mucho o poco, y a veces se equivocan, ¿verdad? Bueno, pero han avanzado la ciencia, y la ciencia moderna sabe mucho más sobre la naturaleza de la luz. Bueno, la investigación científica debe de ser aplaudida por nosotros. Es una maravillosa realización de nuestras habilidades como criaturas de Dios. Nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y podemos investigar y podemos conocer mejor el mundo natural. Pero con todo este conocimiento aumentado, que es maravilloso, podemos decirlo, que es glorioso, la humanidad no está en absoluto más cerca de responder las preguntas que Dios le hace a Job y que nos hace a nosotros. Hemos descubierto pequeños detalles, pero aún así hay un abismo del conocimiento de la sabiduría del hombre y el conocimiento y la sabiduría de Dios. Así que, sea que miremos a la tierra o la mar, o al amanecer o en el granizo o en las constelaciones o en la lluvia, el resultado es que Job es ignorante e impotente, lo mismo que yo. Él no sabe de dónde vienen, no sabe cómo hacerlas funcionar, está definitivamente rodeado de misterios, por encima y por debajo, por todas partes. A pesar de los avances científicos de los últimos 200 años, ¿qué es lo que el hombre, con toda su razón y sabiduría, realmente sabe sobre su mundo? Hemos sido víctimas de una pandemia. Todos, ¿qué vamos a hablar? La ciencia maravillosamente ha evolucionado, pero está tan lejos de saber la solución para el cáncer, tan lejos de saber la solución a tantas y tantos fenómenos que nosotros mismos estamos provocando enfermedades. Bueno, Dios no está impresionado, pero nosotros debiéramos sentirnos maravillados con nuestra ignorancia y no estar tan pendientes de la ciencia. Bueno, pues ahora vienen unas preguntas sobre el mundo de los animales y que nos hablan acerca de la provisión de Dios. Dios pregunta, ¿quién cree Job que provee comida a los leones y las aves? Versículos 39 al 41. ¿Eres tú quien busca la presa para las leonas para que coman sus cachorros hasta hartarse? Yo lo hago por todo el mundo. ¿Puedes hacerlo? Versículo 41. ¿Quién da de comer a los cuervos? Dios provee de comida para las aves. Mirad las aves, decía nuestro Señor Jesucristo, que vuelan por el cielo, ni siembran, ni siegan, ni almacenan en graneros la cosecha. Sin embargo, vuestro Padre que está en el cielo les da de comer. Pues bien, ¿acaso no valéis vosotros más que las aves? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Job? ¿Dónde estás, Miguel? Bueno, sería imposible para Job o para cualquier otro hombre hacerlo, pero Dios tiene cuidado. Y llega la lluvia temprana y la tardía, y llega todo lo necesario para proveer nuestros alimentos. Piensa en eso, Job. Cuando un hombre ve una obra de Dios como su propio sufrimiento, puede ver él la relación, y esto me lo he puesto en negrita, porque creo que es una pregunta interesante,
¿Puede ver el hombre la relación de ese sufrimiento con otras 10.000 realidades que hay en el mundo y que desconoce? Y en este punto, ¿cómo se atreve a juzgar la sabiduría divina? ¿Cómo nos atrevemos, hermanos, a actuar pues como actuó Job? Bueno, pues en su discurso Dios fue desde la lejana expansión de las constelaciones, bajó a las nubes, bajó hasta la mente humana y hasta el simple instinto animal, como la habilidad de cazar del león. Job ni siquiera podía hacer esto, por lo tanto, era presuntuoso pedir, demandar, exigir a Dios respuestas de la manera en que lo hizo. Bueno, llegamos a la conclusión, hermanos. Es interesante ver que Dios no respondió a ninguna de las preguntas de Job. Todo lo que había preguntado Job no tenía ninguna importancia. Dios utilizó la ignorancia de Job sobre el orden natural de la tierra para darle a conocer su ignorancia del orden moral de Dios. ¿Qué idea tenemos nosotros del orden moral de Dios, del carácter moral de Dios, de la santidad de Dios? Si Job no podía entender la manera de funcionar la creación física de Dios, ¿cómo va a comprender el carácter de la mente de Dios? ¿Cómo nos atrevemos, hermanos, a actuar de esa forma? No existe ninguna instancia superior al tribunal de Dios para poder juzgar, porque Dios mismo es la barra de medir, es la justicia, Dios es justicia. La justicia de Dios está ahí y nuestra única opción es someternos a su autoridad y descansar en su cuidado. Este es el mensaje maravilloso que vemos en estos versículos. En los versículos 22 y 23 Dios dijo que Él estaba reservando los depósitos de nieve y granito para tiempos de problemas y de guerras. Dios usó el granito, como bien sabemos. Dios tiene todas las fuerzas de la naturaleza bajo su control. Algunas veces las usa para confundir a los que se oponen a Él o a su pueblo. Job ni siquiera podía empezar a conocer los recursos de Dios. Es lo que le está diciendo Dios a Job, versículos 22 a 35. Dios dijo que tenía todas las fuerzas de la naturaleza bajo su mando y que podía desatarlas y reprimirlas a voluntad. Nadie puede comprender completamente hechos tan comunes como la lluvia o la nieve, y nadie puede mandarles. Sabemos que el invierno, que el verano, pero ¿quién puede alterar eso? Solo Dios, quien las creó, tiene ese poder. Dios concluye que si Job no podía explicar esos hechos tan comunes de la naturaleza, ¿cómo podría atreverse a cuestionar a Dios? Y si la naturaleza está más allá de lo que podemos entender, los propósitos morales de Dios, ni te digo. Así es que este es un concepto importante que aprendemos en la vida y la experiencia de Job. Dios conoce las constelaciones estelares y están todas bajo su control. O que no se desvíe nunca la luna de su trayectoria o cualquier otro satélite, ¿verdad? Bueno, la justicia de Dios es 3 veces santa. Su carácter es perfecto y consecuentemente su justicia es perfecta, porque Él es la justicia. Así es que nuestra respuesta debe ser someternos a su ley. Dios mismo es la justicia. Él usa su poder según su propia perfección moral. Así lo que sea que Él haga es justo, aunque quizás nosotros no lo entendamos. Hermanos, nuestra respuesta es someternos totalmente a su soberanía. Que el Señor nos bendiga. Amén.